Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 38 minutos de la tarde, vamos con otro tema interesante que seguramente pues interesará sobre todo a vecinos de Colmenar Viejo, porque habla de un oficio antiguo que tenía lugar en este municipio, pero bueno, que también se realizaba en otras localidades, con lo cual todos atentos, porque vamos a hablar del oficio de tejero y también de los últimos trabajadores en este sector en Colmenar Viejo. Para ello, pues convocamos a nuestro experto en toponimia, que es Guillermo Herrero, que ya saben, hace la sección los miércoles Tras las huellas de la sierra. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. En esta ocasión habéis elegido un tema que tiene que ver mucho con Colmenar Viejo, que recordamos a los oyentes, es donde tenemos Onda Cero Madrid Norte, los estudios centrales. Sí, queremos repasar un oficio. Ya hemos repasado varios oficios. Recuerdo el de nevero, el de gabarrero, oficios antiguos que se desarrollaban en la Sierra de Guadarrama. Y hoy vamos a hablar del tejero. Vamos a hablar de ese oficio. Muy bien. El tejero, que es el señor que hacía las tejas. Exacto, ese recibe el nombre el tejero de las piezas que más comúnmente se fabricaban, aunque no solo se hacían, los tejeros no solo hacían tejas, sino también desarrollaban otras piezas, fabricaban ladrillos, baldosas, todo ello en barro cocido. Estamos hablando de una profesión que se desarrollaba en pequeños pueblos de España durante el siglo XX. Y por lo general estos antiguos tejares, estos lugares donde se fabricaban eran un complemento a la economía familiar. Es decir, poca gente de verdad vivía todo el año de esta profesión, ya que, como vamos a ver ahora, era una profesión que solo funcionaba en verano, cuando hacía buen tiempo. Entonces era un oficio así familiar en el que 3 o 4 personas eran los que lo llevaban. Muy bien. Bueno, ¿y en qué consistía? ¿Cómo se hacían las tejas? Pues es un proceso largo el de realizar tejas. Aquel que haya vivido en un pueblo, que se lo hayan contado o que algún familiar suyo fuera tejero lo sabrá. Así que vamos a hacer un resumen, porque cada tejero lo primero que necesitaba era un terrero, un lugar del que sacar la tierra, el barro, esa arcilla, para luego poder hacer las tejas. A veces este terrero pertenecía al municipio, era público y se lo prestaban o alquilaban a la persona que lo trabajaba, al tejero, o a veces era privado. El caso es que una vez allí en este terrero ya tenemos el primer paso, pues el segundo paso es pico y pala. Hay que trabajarlo, hay que sacar ese barro, esa arcilla, que primero se esponjaba y luego ya se transportaba al tejar. Se llaman, fíjate, François, depende con quién hables, depende de la geografía española con quién hables, se llama el lugar o el tejar, o la tejera, o la tejería. A mí, por ejemplo, por Cataluña lo llaman tejería al lugar donde se hacía. Y allí ya se machacaba, se echaba en una gran pila y se pasaba una zaranda, que era una criba. ¿Por qué? Porque la arcilla no debía tener piedras. Si tenía alguna piedrecita, al cocerlo se rompía y se estropeaba. Entonces, ya con la mano cogían esta arcilla, la echaban en los moldes y lo llevaban a las eras, donde quitaban los moldes y dejaban esta arcilla, que ya tenía la forma de teja, tendida para que se secara. Al sol. Y para que se endureciera. Desde luego que no parecía un proceso exactamente rápido, ¿no? Para conseguir las tejas. No. Por lo que he hablado con personas que lo han ejercido, sobre todo antiguos tejeros de la provincia de Segovia, lógicamente gente ya muy mayor, pues era una ardua labor y no especialmente bien pagada, según recuerdan, porque después ya lo cogían, una vez que estaban secas, estas tejas de 4 en 4, según recuerdan, y las metían más tarde ya al horno, después de algún otro pequeño proceso más. Y fíjate que recuerdan que el material no tenía marcas, no eran como a lo mejor los canteros, que sí que dejaban sus iniciales o su símbolo, pero dice que los tejeros, como profesionales que eran, sabían perfectamente, por la calidad de la arcilla, de qué tejero es el que había fabricado esas tejas o esos ladrillos. Simplemente por la calidad de cómo estaba hecha. Y bueno, pues ya una vez que estaba ya el horno lleno de esas tejas, ladrillos o baldosas, pues lo cerraban con una loseta, una placa, y fíjate que tenían que estar 2 días con sus 2 noches cargando leña y leña, echándole leña a ese horno para que no se apagara, vigilándolo las 24 horas para evitar que se apagara o que fuera demasiado fuerte el fuego. Había que mantener el control. Y ya cuando se abría, se tardaba más o menos entre 8 o 10 días hasta que por fin se había enfriado por completo el material y ya por fin, François, teníamos las tejas.
Fíjate. Desde luego que no era un proceso rápido para nada, ¿no? Para luego lo que vemos, ¿no? En la realidad. Vamos a hablar, si te parece, de Colmenar Viejo, porque en tu investigación has estado brujuleando y has encontrado con que había un tejar como el más conocido, el más importante que había en esta localidad norteña, Colmenar Viejo. Sí, además me he documentado con una de las personas que mejor conoce historias y oficios de Colmenar Viejo, que es Fernando Colmenarejo, y junto con Juan Manuel Vicente, que fue el último tejero de Colmenar Viejo, podemos decirlo así, realizaron un trabajo que está recogido en una revista. Yo lo he hablado esto con Fernando hace poquito, sobre la historia de un tejar que estaba ubicado al margen derecha del arroyo del Pozanco, que cruza el pueblo de Colmenar Viejo, justamente en la salida de la carretera que va de Colmenar Viejo hacia Madrid, ahí al este de la localidad. Y este tejar, que está actualmente en ruinas, pues sí que ha sido testigo, fíjate, de 4 generaciones de industriales de tejeros. Cuenta el último tejero, el último de esas 4 generaciones, Juan Manuel Vicente, que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, su bisabuelo, procedente de Galicia, se estableció aquí en Colmenar Viejo, en una finca que se llamaba Arroyo del Pozanco, contrajo matrimonio con una colmenareña y ya se quedó allá a vivir en Colmenar Viejo. Inició esta fabricación de tejas y de ladrillos y comenzó así una primera generación de tejeros que, como decimos, ha continuado hasta la 4ª, la cual el último fue Juan Manuel Vicente, hasta los años 60. Uh-huh. Bueno, y son 4 generaciones. ¿Cómo logró mantenerse tantos años, ¿no? Haciendo tejas y ofreciéndoselas a los vecinos de la comarca? Pues según recuerda Juan Manuel, el tejar en un principio contaba con su bisabuelo, contaba con unas herramientas, nos podemos imaginar, muy, muy rudimentarias, unos procesos muy antiguos y muy largos. Pero poquito a poco, el secreto yo creo que estuvo en que poquito a poco fueron modernizando, dentro de lo que cabe, en los años 30, años 40, años 50, fueron modernizando la industria. Por ejemplo, un cambio muy grande que instauró precisamente Juan Manuel fue que construyeron un tercer horno, dado el aumento de la producción, y que implantaron nuevos avances tecnológicos que para la época eran tremendos, que eran los secaderos automáticos, con lo que ya no dependían del sol para secar el material y también podían trabajar durante el invierno, ya podían hacer del tejero un oficio continuo. Uh-huh. El avance dicen que fue enorme porque muchas veces les ocurría que, por ejemplo, recuerda a Juan Manuel que estaban en el baile con las novias, que empezaba a llover y que decían, uy, la leche, que se nos estropea todo el trabajo, y tenían que salir corriendo, literalmente, a recoger el material y a meterlo dentro para que se les secase, para que no se les mojara. De hecho, unas palabras textuales voy a leer que están recogidas. Dice, siempre teníamos que estar pendientes del tiempo, recuerda el tejero Juan Manuel. Uh-huh. Dice, como no existía hombre del tiempo, teníamos que adivinar el tiempo que podía hacer. Uh-huh. Y que había un refrán muy famoso que decía, como tengo un tío tejero y tengo otro tío labrador, lo mismo me da que llueva o que haga sol. Uh-huh. Porque la lluvia le venía bien al labrador y el sol al tejero. Así que bueno, definitivamente el tejar cerró en 1960, curiosamente coincidiendo con ese desarrollo urbano que experimentó Colmenar Viejo, y bueno, debido a varias razones, principalmente a eso, a que la vida iba cambiando, los procesos iban cambiando y sobre todo ya escaseaba la materia prima, ese barro, esa arcilla, y cada vez se dificultaba más su obtención, y ya Juan Manuel pues cerró la industria. Bueno, pues curioso lo que nos ha contado hoy Guillermo Herrero, responsable de topónimos.es, sobre el oficio de tejero, especialmente en Colmenar Viejo, y sobre este tejar, este sitio donde se hacía esas tejas, además de otros productos para la construcción. Guillermo Herrero, muchas gracias por atendernos, por haber hecho esta investigación y por contárnoslo hoy, ¿vale? Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias. Quiero dar las gracias a Juan Manuel Vicente y a Fernando Colmenarejo por permitirme contar esta información. Y nada, nos vemos la semana que viene, François. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.